Profesor, muy buenas tardes. Este es el video referente a la primera entrega del trabajo final del curso de programación web 1. Bien, mi nombre es Paul Alexander Luquecosi. Vamos a empezar con el CGI Login, que esto es básicamente para registrarse, para ingresar, y lo que hace es recibir usuario y la contraseña. Ahora, si estos usuarios, este usuario y contraseña están en esas tablas, pues nos da sus datos. Para esto primero vamos a revisar nuestras tablas. En la tabla user tenemos solo el usuario administrador con los demás campos ya llenados. En la tabla artículos pues está vacía por el momento. Bien, va a ser sobre estas dos tablas en las que vamos a trabajar. Para el login primero vamos a querer ingresar con el usuario Paul y la contraseña 1234. Como vimos en nuestras tablas pues no tenemos ese usuario, por lo tanto debería darnos un error. Si lo ejecutamos, pues vemos que nos dice, bueno, en este caso nos dice que el XML no encuentra el elemento raíz, puesto que si vemos el código fuente, solo está la cabecera y no hay algún tag que reconozca el XML. Bueno, vendría a ser lo que nos pide en el trabajo. Ahora nosotros vamos a registrarnos, creamos una nueva cuenta. En este caso, si analizamos el URL, podemos ver que username es Paul, la contraseña viene siendo 1234 y bueno, los dos campos, ¿no? Ahora si ejecutamos esto, pues vemos que nos devuelve que los datos que ingresamos, y eso nos indica de que se registró. Ahora si revisamos nuestras tablas, en user podemos ver el usuario Paul y ya todo llenado. Bien, ahora podemos crear también otra cuenta con la misma contraseña. Si analizamos el URL, en este caso username es Paul, la contraseña es 1234, la misma que la otra contraseña. Y esto también es factible. Si lo ejecutamos, pues genera otro usuario, el registro de usuario, y ahora lo revisamos en las tablas, pues podemos ver de que es Paul y la misma contraseña. Ahora, no podemos, aquí nos va a botar un error. ¿Por qué? Porque estamos usando el mismo nombre de usuario. Vemos de que username es Paul y bueno, ya registramos Paul, ya tenemos en nuestra base de datos. Por lo tanto, esto debería darnos un error. Y como podemos ver, nos dice de que el XML no encuentra elementos raíces porque nuestro XML está vacío. Si vemos el código fuente, pues solo tenemos la cabecera. Por lo tanto, cumple su función. Bien, ahora sí nos va a permitir ingresar. Ponemos aquí como username Paul y contraseña 1234. Ahora si ingresamos, pues vemos de que nos acepta y lo reconoce. Bien, pasamos a los siguientes. List. Este CGI pues nos da la lista de todos los artículos que tiene la persona, el usuario. En este caso está recibiendo el usuario Paul. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, nos dice que está vacío. ¿Por qué? Pues si revisamos las tablas, artículos, aún no hay artículos, por lo tanto cumple su función. Ahora aquí nos va a dar un error porque estamos dando que el propietario sea Alex. Vemos en la tabla no hay ni un propietario Alex, pues por lo tanto si ejecutamos esto, simplemente nos bota esto vacío y es lo que nos pedía en el trabajo. Ahora vamos a ingresar vamos a crear una nueva página. Vamos a analizar este URL. Navegamos hasta donde se encuentra new.pl, damos como propietario Paul, damos el título texto 1 y ahora en el texto pues va a ir todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Pues estuve probando con formularios de HTML y viene siendo todo lo que los pedía en la primera entrega, todo el código Markdown. Ahora si esto lo ejecutamos, pues nos registra de forma normal y aquí podemos ver todo el texto. Muy bien, ahora si aquí nos va a dar un error, pero antes vamos a revisar la tabla con artículos. Bueno, se ve un poco distorsionado por los saltos de línea, pero sí se registró. Bien, ahora acá nos va a dar un error porque estamos duplicando títulos. No se puede duplicar los títulos porque es la única forma que tenemos para identificar a un artículo de otro. Bien, vemos el URL que tenemos el propietario Paul, el título test 1, el mismo título que pusimos
en el primer artículo y bueno, debería darnos un error. Lo ejecutamos y bueno, nos dice que no se reconoce el elemento raíz, pero vemos el código fuente y bueno, solo nos da la cabecera. Por lo tanto, cumple su función. Ahora, aquí nos da otro error cuando alguien crea a alguien que no está registrado. Por ejemplo, nuestro propietario, en este caso es Alex. Ya vimos de que Alex no está en la tabla. Vemos user, no tenemos Alex, por lo tanto esto debería de darnos un error. Y bueno, ya vemos el código fuente, solo la cabecera. Por lo tanto cumple su función. Ahora, correcto, el propietario crea otro propietario con el mismo título. O sea, en este caso vamos a usar el propietario Paul y vamos a crear otro artículo. Lo creamos y todo normal. Y ahora si vemos en nuestra tabla, pues sí, aquí es el usuario Paul. Sí se creó. Bien, seguimos. El siguiente CGI viene siendo el article. Vamos a ver esta forma correcta. Vamos a ver, estamos pasándole usuario Paul y el título test1. Y esto es pues lo que creamos en un inicio, ¿no? Con new.pl. Ahora si esto lo ejecutamos, pues podemos ver acá de que nos muestra el código markdown que mandamos. Bien, vamos a cerrar esto. Aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque estamos mandándole el usuario Paul y el título prueba 1. Prueba 1 no lo creamos, por lo tanto debería darnos un error. Si lo ejecutamos, pues no nos da nada, es un XML vacío. Muy bien, cumple su función. Vamos a view.pl. Vamos a ver esto, que esto va a ser correcto. ¿Por qué? Usuario estamos mandando Paul y el título test1 y es con el que estamos trabajando, ¿no? Si esto lo ejecuto, pues podemos ver de que el código markdown lo interpreta como HTML. Y bueno, aquí vemos de que todas las funcionalidades están correctas. Podemos comparar con el original. Bien, entonces si resulta, ahora aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque no existe el título. Vemos que el usuario es Paul, pero el título es test10. Nunca creamos este artículo, esta página. Si lo ejecutamos, pues no nos da nada. Vemos el código fuente, está vacío. Muy bien. Actualizar. Este caso va a ser correcto porque vamos a trabajar con el mismo artículo que ya creamos. Y en este caso vamos a quitarle el enlace del final y el título principal. ¿A qué me refiero? Pues si visualizamos otra vez la página, pues vamos a cambiar esto y vamos a quitar el enlace. Bien, vemos el URL, podemos ver de qué propietario estamos pasándole Paul, título test1 y el texto pues es todo el texto ya modificado, ¿no? Si lo ejecuto, pues podemos ver de que ya el título principal está modificado, que al final no tenemos la URL. Ahora si lo visualizamos, pues podemos ver de que está modificado y ya no tenemos el URL del final. Ahora si con article vemos el código markdown, pues también está correcto. Bien, y ahora en este caso nos va a dar un error porque el título no existe. Si vemos el URL, pues el propietario es Paul, pero el título es test20. Nunca creamos esto, por lo tanto esto debería darnos un error, o un XML vacío, mejor dicho. En este caso dice que no encuentra el elemento raíz, puesto que es un XML vacío, solo tenemos la cabecera. Cumple su función. Y por último vamos a eliminarlo. En este caso eliminamos lo que creamos, pues vamos a eliminar el artículo que tiene el título test1 con el que estuvimos trabajando. El usuario es Paul, pues si esto lo ejecuto, listo, lo eliminó. Ahora si revisamos en la tabla, pues vemos de que solo tenemos el otro artículo que creamos y ya no tenemos pues el principal. Ahora si queremos visualizarlo con view, pues como no hay el artículo debería darnos un error y es así, bueno, no un error, simplemente vacío. Vemos el código fuente, está vacío, y si ahora lo vemos con article, pues es un XML vacío, solo está la cabecera. Muy bien, ahora en este CGI pues nos va a dar un error si ejecutamos este URL. ¿Por qué? Pues el usuario es Paul, sí, pero el título es prueba 1. Este título nunca lo creamos, lo podemos ver en la tabla de que no hay algún título prueba 1. Si lo ejecutamos,
pues no hace nada, no cambia nada. Si vemos la tabla, pues está intacta. Bien, estos son todas las funcionalidades de todos los CGIs. No puse todos los errores por un tema de tiempo, se extendería demasiado el video, pero puedo asegurar de que cada uno reacciona adecuadamente adecuadamente en todas las situaciones, ya sea de forma correcta o no. Por ejemplo, si nosotros revisamos y lo mandamos, por ejemplo, sin ningún parámetro, en ese caso no tiene más parámetros, pues de igual forma solo nos da, perdón, solo nos muestra la cabecera del XML. Se me pasó explicar una parte. Por ejemplo, si vamos a crear otra vez este artículo, pues vemos que lo creamos de forma correcta. Ahora, si vamos a add list, pues si revisamos, podemos ver de que si nos enlista todos los artículos que tiene ese usuario. Bueno, solo faltaba eso. Ahora sí, muchas gracias.